¡Upward! En memoria de las más de 1000 víctimas de un reciente movimiento en masa inducido por lluvias en Sudán. Tampoco puedo olvidar a tantas otras víctimas sudanesas a causa de la guerra, las hambrunas, las pestilencias y otras problemáticas recientes. Este video es en memoria de todas ellas. Por favor, oren por Sudán. Hoy quiero hablarles sobre mi carrera científica y profesional en el campo de los movimientos en masa inducidos por lluvias y la predicción de amenazas naturales. Antes de comenzar mis estudios de maestría, ingresé al sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, en Colombia, conocido como SIATA. Mis turnos eran de 12 horas de día o de noche. Mi principal responsabilidad era informar a las autoridades locales de gestión de riesgos y a grupos relacionados en 10 municipios, incluido Medellín, sobre posibles eventos meteorológicos como lluvias y tormentas eléctricas. Hacía esto monitoreando datos en tiempo real de numerosos sensores y equipos de alta tecnología, incluido un impresionante radar. La mayor parte del tiempo, mi trabajo consistía en observar los datos y esperar a que el sistema señalara alarmas o nuevos desarrollos. Sin embargo, en cualquier momento inesperado, se necesitaba una acción muy rápida de mi parte para responder cuando algo nuevo ocurría, como cuando las condiciones de lluvia se volvían extremas. Cuando no sucedía nada especial durante horas, podía trabajar en otras actividades de investigación. Fue durante este tiempo que comencé a desarrollar mi primer modelo para definir umbrales de lluvia para movimientos en masa usando triggers. En los años siguientes, este modelo se utilizó en numerosos artículos de investigación científica, no solo por mí, sino también por otros autores en otras partes del mundo, incluso en China. Algunos años después, me uní al sistema de alerta temprana de otra ciudad en Colombia, Manizales. Allí se pusieron en práctica nuevas implementaciones de este y otros modelos que desarrollé durante mi carrera profesional y científica. Durante estos años, Dios me permitió convertirme en un influyente investigador internacional en el estudio de los movimientos en masa, publicando numerosos artículos científicos en revistas Q1 y, lo que es más importante, organizando una de las conferencias científicas sobre movimientos en masa más importantes del mundo. Después de 10 años de aprender sobre movimientos en masa desde una perspectiva científica, nunca he visto a un investigador predecir con precisión la ocurrencia de un movimiento en masa catastrófico en términos de su ubicación exacta, tiempo y magnitud. Creo firmemente que nuestro papel es fundamental y que la gestión de riesgos y los sistemas de alerta temprana son muy necesarios. Aún así, es imposible para nosotros predecir con exactitud la ocurrencia de desastres y con esto salvar incluso una pequeña porción de las vidas perdidas en estos eventos. En los últimos 10 a 15 años, el mundo ha hablado mucho sobre el cambio climático y el calentamiento global, y el tema era relevante para el mundo académico y científico incluso antes de que yo naciera. No diré que no es un tema relevante, pero pasamos por alto la verdadera causa de los principales problemas que enfrenta nuestro mundo. No puedo entender la poca atención que prestamos a las claras profecías que Dios reveló hace cientos de años y que se han cumplido con exactitud. Dios reveló los reinos que iban a dominar el mundo, y su predicción se cumplió con precisión, describiendo características muy detalladas e incluso, por nombre, los reinos subsiguientes que reinaron en la historia después de Babilonia, a saber, Medo-Persia y Grecia. También hubo eventos históricos muy detallados relacionados con el siguiente reino, Roma, y numerosos eventos que ocurrieron durante y después del periodo en que reinaron los romanos, incluidas predicciones exactas sobre la fecha de la venida y muerte del Mesías. Para aprender sobre ello, sugiero estudiar un libro relativamente corto, Daniel,
que contiene las visiones y sueños que Dios les dio a Daniel describiendo todo esto. Isaac Newton, probablemente el científico más grande de todos los tiempos, estudió esto y escribió un libro completo al respecto. Por ejemplo, describió la profecía de Daniel sobre una piedra cortada sin manos que cayó sobre los pies de una imagen que representaba los reinos anteriores que dominaron la tierra. Isaac Newton dijo literalmente que esta piedra se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Además, representa que un nuevo reino surgirá después de los 4 y conquistará todas esas naciones y se hará muy grande y durará hasta el final de todas las edades. Fin de la cita. Esto está definitivamente relacionado con las guerras, las hambrunas, las pestilencias y los desastres naturales que estamos viendo en nuestro mundo hoy. La profecía de Dios apunta a los últimos días de nuestro mundo, en los que estamos viviendo. La revelación de Dios nos muestra que el gran día de Dios está justo sobre nosotros. Viene muy rápidamente. Espiritualmente, nos enseña que nuestro reino no es de este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga del cielo a la tierra para establecer su reino eterno. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que oiremos de guerras y rumores de guerras, pero el fin aún no ha llegado, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores, porque en aquellos días habrá una tribulación como no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, y nunca la habrá. Después de esta tribulación, el sol, la luna y las estrellas serán perturbados. Entonces Jesús vendrá en las nubes con gran poder.